Solo déjame intentarlo, suplicó el joven conserje, con voz temblorosa pero decidida, mientras sostenía un viejo estuche de violín contra su pecho. La directora del conservatorio, una mujer de rostro severo y modales refinados, frunció el ceño, sorprendida por la osadía de aquel muchacho de uniforme gris y manos aún manchadas de polvo y productos de limpieza. Los alumnos, algunos vestidos con esmóquines y otros con trajes de gala, se detuvieron en seco, murmurando entre sí, sin saber si reír o indignarse. Era la noche del recital anual. En el gran salón decorado con terciopelo rojo y lámparas de cristal, se respiraba una tensión solemne. El último solista, un prodigio francés que había venido como invitado, había cancelado su presentación minutos antes por una supuesta migraña. El ambiente se tornó incómodo, y los organizadores ya contemplaban cerrar el evento con un discurso improvisado. Fue entonces cuando Mateo, el joven conserje, subió al escenario con pasos tímidos pero seguros. Su estuche mostraba las marcas de los años, rasgaduras, manchas de humedad, una hebilla rota sostenida con un alambre oxidado. Algunos rieron discretamente, otros lo miraron con desprecio, como si su presencia profanara el santuario sagrado de la música académica. No tenemos tiempo para juegos, dijo el maestro de ceremonias, un hombre elegante que escondía su inseguridad tras una sonrisa falsa. Este no es lugar para experimentos. Solo una pieza, repitió Mateo, mirando a la directora a los ojos. Si no emociona a nadie, me bajo del escenario y no vuelvo a intentarlo jamás. El silencio fue absoluto. La directora, quizá movida por la curiosidad o tal vez por un rastro de humanidad que aún no se había extinguido en su alma de hierro, asintió con un leve gesto. Y así, Mateo abrió el estuche. Dentro, el violín parecía una reliquia olvidada, pero al mismo tiempo poseía una belleza nostálgica. No era un Stradivarius, ni un instrumento valioso a la vista de los expertos. Pero algo en él, quizá el desgaste del barniz, la forma curva de sus costados o las cuerdas oscuras y tensas, sugería historias, pasiones, heridas. Mateo cerró los ojos, respiró hondo y colocó el arco sobre las cuerdas. Y entonces, como si el tiempo se quebrara en mil pedazos, las primeras notas comenzaron a flotar en el aire. No fue una melodía conocida. No era Bach, ni Vivaldi, ni Paganini. Era una pieza compuesta por él mismo, nacida en la soledad de los pasillos, entre cubetas y trapeadores, en las noches en que nadie lo escuchaba. Era una sinfonía del alma, un lamento de sueños olvidados, una esperanza que se negaba a morir. Los asistentes dejaron de murmurar. Una mujer en la tercera fila dejó caer su abanico. Un niño que jugaba con el celular lo apagó sin darse cuenta. La directora se sentó lentamente, como si un peso invisible la empujara. La música subía y descendía como una ola, a veces suave como una caricia de madre, otras veces tempestuosa como una despedida. Había en cada nota una verdad desnuda, un dolor contenido, una dulzura que parecía venir de otra época. Y cuando Mateo terminó, cuando el arco descendió por última vez y el eco se extinguió en las paredes doradas del salón, no hubo aplausos inmediatos. Solo silencio. Uno denso, reverente. Hasta que, como si el mundo despertara, alguien comenzó a aplaudir. Luego otro. Y otro. En segundos, el salón estalló en una ovación que parecía no tener fin. Algunos lloraban sin saber por qué. Otros lo miraban como si acabaran de ver a un fantasma, o a un ángel. Mateo bajó la cabeza. No sonreía. No lloraba. Solo respiraba con dificultad, como si hubiera entregado algo que ya no le pertenecía. La directora se acercó, con pasos lentos, y lo abrazó sin decir una palabra. Luego se volvió hacia el público. Acaban de presenciar algo que no estaba en el programa, dijo. Algo que no se enseña en nuestras aulas, ni se aprende en los libros. Acaban de escuchar el alma de un artista. Y el público volvió a aplaudir, pero esta vez no por la técnica, ni por el espectáculo, sino por la verdad. Por la autenticidad que había surgido de lo inesperado. Esa noche, Mateo no volvió a limpiar los pasillos. En lugar de eso, se sentó entre los músicos, invitado por ellos, y escuchó el resto del recital con el violín aún en sus brazos. No como un conserje, sino como lo que siempre había sido, aunque nadie lo supiera, un músico. Y mientras la última pieza del concierto llenaba el aire, alguien desde las sombras del teatro murmuró con asombro. Ese chico no tocó música. Contó su historia. Continúo desde aquí cuando tú me lo indiques. Esa noche, después del recital, el conservatorio entero parecía diferente. Los pasillos que antes resonaban con pasos apresurados y risas contenidas ahora guardaban un silencio reverente. Los estudiantes, muchos de los cuales habían ignorado o incluso mirado con desdén a Mateo, lo buscaban con la mirada,
pero él ya se había retirado discretamente al cuarto de limpieza donde solía refugiarse en sus momentos de descanso. Dentro de aquel pequeño espacio, rodeado de baldes, escobas y trapos colgados, Mateo se sentó en una vieja silla de madera con el violín aún sobre las rodillas. No podía evitar sentir que todo había sido un sueño. Una parte de él esperaba que alguien llamara a la puerta para decirle que debía volver a trapear el vestíbulo o vaciar los botes de basura. Pero no llegó nadie. Su corazón aún palpitaba con fuerza. No por los aplausos, ni por las miradas incrédulas. Era algo más profundo. Una sensación que solo ocurre cuando uno ha sido escuchado por primera vez. «Mateo». La voz que lo llamó era suave, tímida. «¿Estás ahí?» Era Inés, una estudiante de último año que tocaba el cello. Nunca le había hablado directamente, aunque él la conocía bien. Siempre ensayaba en la sala 3, a media luz, y repetía las mismas escalas con paciencia obsesiva. «Sí», respondió él, sin moverse. Ella abrió la puerta con cuidado y lo encontró sentado, como una sombra entre los útiles de limpieza, con los ojos perdidos en la madera del violín. «Quería decirte que fue hermoso lo que hiciste. Nunca había escuchado algo así». Mateo levantó la vista lentamente. Le costaba aceptar el elogio. Durante años, había tocado solo en la oscuridad, cuidando de que nadie lo escuchara, temeroso de parecer ridículo. Ahora, esa misma música era objeto de admiración. Era difícil de asimilar. «Gracias», susurró. No esperaba que me dejaran tocar. Inés entró por completo y cerró la puerta tras ella. Se quedó de pie unos segundos, luego tomó otra silla y se sentó frente a él. «¿Tú escribiste esa pieza?» Mateo asintió con un leve movimiento de cabeza. «¿Cómo la llamas?» Él tardó un momento en responder. «Las cosas que no se dicen». Inés sonrió, como si el título confirmara algo que ya sabía. Se inclinó hacia él, intrigada. «¿Y por qué no estudias aquí? ¿Por qué estás limpiando pasillos?» La pregunta fue directa, pero sin malicia. Mateo suspiró. Había respondido esa pregunta muchas veces, aunque nunca en voz alta. «Mi madre trabajaba aquí, hace muchos años. Ella era la encargada de la lavandería del conservatorio. A veces me traía con ella cuando era niño y me escondía en la sala de ensayo. Una vez encontré este violín en un rincón polvoriento. Nadie lo reclamaba. Lo arreglé como pude, lo afiné a oído. Empecé a tocar de memoria lo que escuchaba. Con el tiempo, inventé lo mío». Inés lo miraba, casi sin pestañear. «¿Nunca tuviste clases?» «Solo las que le robé al silencio», respondió con una media sonrisa. «No tengo dinero», respondió con franqueza. «Apenas me alcanza para vivir. Y además, no tengo papeles, ni recomendaciones. No soy más que el conserje». «No eres solo eso», replicó Inés con voz firme. «Eres músico. Y de los buenos». Sus palabras se quedaron suspendidas en el aire, como una nota sostenida. Mateo sintió un nudo en la garganta. Quería creerlo. Lo deseaba con todo su ser. Pero el miedo, esa vieja sombra que lo acompañaba desde niño, aún estaba ahí. «Déjame ayudarte», dijo Inés, poniéndose de pie. «Vamos a hablar con la directora. Yo te acompaño. No puede negarte una audición. No después de esta noche». Mateo dudó. Se aferró al violín como si fuera un salvavidas. Todo en su interior se debatía entre dar un paso hacia la luz o volver a esconderse entre las sombras que conocía tan bien. «¿Y si no soy suficiente?», preguntó. Inés lo miró con ternura. «Entonces fallaremos juntos. Pero al menos habrás intentado». Al día siguiente, el rumor ya se había extendido por todo el conservatorio. El conserje del violín, como comenzaron a llamarlo, era tema de conversación en cada pasillo. Algunos profesores se mostraban escépticos, otros simplemente indignados por la idea de que un desconocido, sin formación académica, pudiera siquiera aspirar a ingresar. Pero había algo que ninguno podía negar. Lo que hizo sobre ese escenario la noche anterior no podía ser explicado con diplomas ni con técnica. Era arte puro. Era verdad. Inés logró concertar una reunión con la directora. Mateo llegó puntual, con el violín bajo el brazo y las manos sudorosas. La directora lo recibió sin sonrisa, pero tampoco con frialdad. Parecía haber estado esperando ese momento. «Señor Mateo», dijo, «he recibido múltiples solicitudes para que se le otorgue una audición formal. Incluso algunos de nuestros músicos invitados han expresado interés en su talento. ¿Está usted preparado?» Mateo tragó saliva. Sintió que las palabras le costaban más que las notas musicales. «Estoy listo», dijo. «O al menos, quiero estarlo». «Muy bien», respondió ella. «Tendrá su oportunidad». Y así, sin más, se abrió una puerta que durante años había parecido sellada para siempre. En los días que siguieron, Mateo ensayó sin descanso.
Inés le prestó partituras, lo acompañó en las sesiones, lo ayudó a leer teoría, a corregir la postura, a fortalecer su técnica. Pero, sobre todo, lo escuchó. No solo como músico, sino como persona. Por primera vez, Mateo no se sentía invisible. No se sentía un intruso. Una tarde, mientras practicaban en un aula vacía, Inés se detuvo para observarlo. Había algo en la manera en que él inclinaba la cabeza al tocar, como si hablara con el violín en un idioma secreto. Su música ya no era torpe ni salvaje. Era refinada, poderosa, y al mismo tiempo, tan humana que hacía temblar el aire. Mateo, dijo ella. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Él la miró, sin entender. Estás tocando como si fueras parte de este lugar desde siempre. Mateo bajó el arco, respiró hondo y asintió lentamente. Tal vez, siempre lo fui. Solo que nadie se dio cuenta. Y volvió a tocar, la sala de ensayo, bañada por la luz dorada del atardecer que se colaba por las grandes ventanas, parecía un lugar sagrado en ese momento. Las notas que Mateo extraía del violín llenaban el espacio como si contaran una historia que solo él conocía, pero que, al tocarla, le pertenecía a todos. Inés lo observaba desde una esquina, con el cello apoyado en las piernas, completamente inmóvil. Había algo hipnótico en la manera en que Mateo interpretaba, como si no existiera el mundo más allá de las cuerdas y la madera. Cada vibración llevaba consigo una emoción auténtica, sin adorno ni artificio. Al terminar la pieza, Mateo se quedó unos segundos en silencio. No por duda, sino como si necesitara despedirse de lo que acababa de sentir. Esa pieza, murmuró Inés, no está en ninguna partitura, ¿verdad? Mateo sonrió levemente. No. Es mía. La compuse hace un par de años. La llamé Invierno sin fuego. ¿Y qué te inspiró? Un día particularmente frío. Uno de esos días en que no tienes con qué calentarte el cuerpo, ni el alma. Inés asintió, comprendiendo que no necesitaba más detalles. Había una tristeza en esas notas, pero también una especie de ternura que rozaba lo eterno. Ese tipo de música no se escribía desde la teoría, sino desde las cicatrices. Durante los días siguientes, Mateo se convirtió en una figura familiar dentro del conservatorio, pero ya no como el joven de la escoba y el cubo. Ahora caminaba con el estuche del violín colgado del hombro, con paso firme y una mirada que comenzaba a descubrir lo que era la esperanza. Algunos alumnos se le acercaban con timidez para preguntarle por su música, otros lo miraban aún con recelo, aferrados al dogma de que el talento debía venir respaldado por títulos y linajes. Pero Mateo no buscaba aprobación, solo verdad. El día de la audición llegó más rápido de lo esperado. El comité estaría compuesto por 3 maestros del conservatorio, un director invitado de la Filarmónica Nacional y la misma directora que, aunque dura en apariencia, había demostrado tener un oído justo. Mateo se presentó puntual, vestido con una camisa blanca impecable que Inés había planchado para él y un pantalón prestado por uno de los profesores más antiguos, quien, en secreto, había quedado conmovido por su música aquella noche del recital. La sala de audición era amplia, con acústica perfecta y una atmósfera solemne. Cuando Mateo se paró frente al jurado, pudo sentir cómo le temblaban las manos. No de miedo al error técnico, sino por la responsabilidad de representar todo lo que había vivido. Sabía que en esas cuerdas no solo estaba su música, sino también los silencios que lo habían acompañado durante años. ¿Qué va a interpretar?, preguntó el maestro de la izquierda, sin levantar mucho la vista. Una pieza original, dijo Mateo, con voz clara. Se llama Donde duerme la lluvia. El silencio fue la única respuesta. Todos tomaron nota mientras él colocaba el violín en su hombro. Cerró los ojos por un instante. Inhaló profundamente. Y tocó. Desde la primera nota, el aire pareció cargarse de una electricidad suave, una corriente emocional que atravesaba a todos los presentes. Era una melodía que no buscaba impresionar, sino recordar. Recordar lo que se pierde, lo que se anhela, lo que aún puede salvarse. Las variaciones melódicas eran tan sutiles como complejas. Cada movimiento del arco estaba cargado de intención. No era virtuosismo vacío, era narración pura. Una historia que no necesitaba palabras, que hablaba directamente al corazón. Uno de los maestros, el más rígido y exigente del grupo, se quitó las gafas lentamente. Otro dejó de tomar notas para simplemente escuchar. La directora, que ya lo había oído una vez, ahora parecía descubrir algo aún más profundo. Había madurado en esos pocos días. No solo como músico, sino como ser humano. Cada ensayo, cada mirada de Inés, cada conversación, cada aplauso y cada silencio lo habían transformado. Cuando la última nota se desvaneció, Mateo no bajó la cabeza. Esta vez mantuvo la mirada erguida, no con arrogancia, sino con dignidad.
El jurado permaneció en silencio. No hubo correcciones, ni preguntas técnicas. Solo una pausa larga, densa, como si aún estuvieran atrapados en el eco de lo que habían escuchado. Finalmente, la directora habló. «Señor Mateo», dijo, con la voz más suave de lo habitual. «El conservatorio estaría honrado de contar con usted como alumno». Mateo no respondió de inmediato. El peso de las palabras tardó unos segundos en caer por completo sobre él. Cuando lo hizo, asintió despacio, como si todavía necesitara comprobar que no se trataba de un sueño. Al salir de la sala, Inés lo esperaba en el pasillo. Su sonrisa era amplia, radiante, como si todo el cansancio y la ansiedad de los últimos días se hubieran evaporado. «¿Cómo fue?», preguntó, sin contenerse. Mateo no respondió con palabras. En lugar de eso, la abrazó. Un gesto sencillo, pero cargado de todo lo que no se podía decir con música. «Gracias», susurró él. «Gracias por ver lo que nadie más vio». Inés se separó y lo miró con ternura. «No. Gracias a ti por enseñarnos que el alma no necesita credenciales». A partir de ese día, todo cambió. Mateo no volvió a limpiar suelos, pero tampoco renegó de ellos. Sabía que cada trapo, cada cubeta, cada rincón del conservatorio había sido parte del camino que lo llevó hasta allí. Su historia se convirtió en una leyenda entre los nuevos estudiantes, y su presencia, en símbolo de algo más grande que la música, la posibilidad. Pasaron los años, pero aquel momento en que Mateo alzó el arco por primera vez ante el público jamás se desvaneció de la memoria colectiva del conservatorio. Se convirtió en algo más que una historia bonita, fue un punto de inflexión. En los muros de aquella institución centenaria, donde los apellidos y diplomas parecían pesar más que los sentimientos, el eco de aquella interpretación siguió resonando como un susurro eterno, una lección que no se podía ignorar, que el verdadero arte nace del alma, no del linaje. Mateo no solo fue aceptado como alumno, se convirtió en uno de los más brillantes. Su aprendizaje fue veloz, casi instintivo, como si las partituras solo fueran mapas que señalaban el camino hacia paisajes que él ya conocía de memoria. Los profesores, al principio reticentes, terminaron rindiéndose ante su sensibilidad, su disciplina incansable y esa forma tan única de hacer hablar al violín. Donde otros ejecutaban notas, él contaba historias. Pero su verdadera grandeza no vino solo de su habilidad como músico, sino de su humildad intacta. Mateo jamás permitió que los aplausos le robaran la esencia. Nunca olvidó las madrugadas frías con los pies mojados, ni los pasillos donde soñaba en silencio mientras trapeaba el suelo. Seguía visitando el cuarto de limpieza, no por necesidad, sino como un acto de gratitud, como quien regresa a regar la semilla que lo vio crecer. Con los años, Mateo comenzó a componer piezas que se tocaban en salas de concierto de todo el mundo. Sin embargo, nunca aceptó mudarse de ciudad, ni siquiera cuando las orquestas más prestigiosas lo invitaron. Su lugar estaba allí, entre las columnas gastadas y los pasillos donde su historia había nacido. Cada vez que uno de sus temas se interpretaba fuera del conservatorio, él lo escuchaba desde la misma sala donde había ensayado con Inés por primera vez, sentado en la misma silla de madera, con los ojos cerrados, como si aún fuera aquel joven conserje que tocaba para nadie, y para todos. Inés, por su parte, se convirtió en su compañera inseparable. No solo lo ayudó a convertirse en músico, sino en hombre. Fue ella quien, sin esperar nada a cambio, creyó en él cuando todo el mundo veía a un simple trabajador. Se convirtieron en un dúo formidable, presentándose juntos en escenarios nacionales e internacionales. Pero más allá del éxito, su conexión era profunda, indestructible, hecha de silencios compartidos, madrugadas de ensayo y complicidad sincera. Un día, muchos años después, Mateo recibió una carta. Era una invitación formal del conservatorio para ocupar el puesto de profesor titular de violín. Aquel que había sido invisible para todos, el que pedía permiso para limpiar los salones, ahora estaba siendo llamado para formar a los nuevos talentos. Al leer la carta, no lloró. Solo se quedó en silencio, como siempre hacía cuando una emoción demasiado grande no podía ser traducida en palabras. El primer día que entró al aula como profesor, todos los estudiantes se pusieron de pie. Muchos lo conocían solo por nombre, por las leyendas que se contaban de aquel recital de emergencia donde un desconocido había hecho llorar al público sin pronunciar una sola palabra. Pero cuando lo vieron entrar, con su violín colgado del hombro, con la misma serenidad de siempre, comprendieron que no era un mito. Era real, humano, cercano, poderoso. Mateo no hablaba mucho en sus clases. Prefería enseñar con el ejemplo. Cada vez que tomaba el violín y lo hacía sonar, dejaba claro que el dominio técnico era solo una parte del camino. Les pedía a sus alumnos que tocaran como si contaran su historia.
Les enseñaba que detrás de cada nota debía haber una emoción, una herida, una victoria, un recuerdo. No toquen para gustar, decía. Toquen para ser escuchados por alguien que necesita creer que aún hay belleza en el mundo. Y así, generación tras generación, Mateo fue sembrando no solo músicos, sino almas sensibles. Su historia se convirtió en el primer relato que los alumnos escuchaban al llegar. Un recordatorio constante de que el talento no tiene uniforme, que el arte puede nacer entre trapos y cubetas, y que a veces, el corazón más brillante está donde nadie mira. En una de sus últimas presentaciones, en el gran teatro donde había debutado como alumno, ya mayor y con las manos marcadas por el tiempo, Mateo volvió a tocar las cosas que no se dicen. Al terminar, el público se levantó como una sola alma. No solo por lo que había interpretado, sino por lo que representaba. Ya no era el joven conserje que pedía una oportunidad. Era el maestro, el ejemplo, el símbolo viviente de que los sueños, cuando se persiguen con verdad, pueden cambiar no solo una vida, sino miles. Y entre los aplausos, entre las lágrimas y el murmullo emocionado, una niña del público, con un pequeño violín de juguete en las manos, le dijo a su madre en voz baja: «Mamá, yo también quiero tocar como él». Esa fue, sin duda, la ovación más grande de su vida. Porque en ese susurro se escondía la prueba más hermosa de que su historia no había terminado, sino que recién comenzaba en el corazón de alguien más.